Hola, buenas noches. Hoy estrenamos en nuestro programa Evelyn, una película de Isabel de Ocampo que se atreve a adentrarse con honestidad y complejidad en el terrible mundo de la trata de mujeres para la explotación sexual. Para acompañarnos en este programa que promete ser apasionante tenemos a su directora, Isabel de Ocampo. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida a Versión Española. Muchas gracias. Beatriz Jimeno, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Ana de Miguel, buenas noches. Buenas noches. Bienvenidas las tres. Beatriz, voy a empezar contigo. Ya viniste a Versión Española, sí, hace no sé cuántas temporadas, nos acompañaste precisamente para interpretar La tía Tula desde una perspectiva feminista. Viniste con Boris Izaguirre, sí, fue un programa muy interesante. Eres una de las grandes teóricas del feminismo en nuestro país y actualmente eres diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, autora, entre otros muchos libros, del ensayo La prostitución. Yo te preguntaría lo mismo que le voy a preguntar a Ana, que supongo desde puntos de vista distintos. ¿Qué valores tiene la película? ¿Qué importancia tiene una película como esta? ¿Por qué hay que quedarse a ver Evelyn en un día como hoy? Creo que Evelyn lo que tiene de distinto es que narra todo el proceso de captación de una mujer en ese mundo y cómo su ruptura, cómo se rompe esa mujer, y se narra desde el punto de vista de la mujer, ¿no? Desde dentro. No desde fuera, como a veces las películas sobre prostitución, sino que es el punto de vista de ella. Nos identificamos con ella, estamos donde está ella. Yo creo que eso es lo que impacta mucho. Es verdad, que miramos al mundo desde sus ojos y eso es el punto de vista realmente interesante. Ana de Miguel, filósofa, feminista, profesora de Filosofía Moral y Política en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. El año pasado publicaste Neoliberalismo sexual, el mito de la libre elección. Y yo aprovecharía para preguntarte lo mismo, para orientar al espectador por qué es importante ver una película como esta. Pues mira, la mayor parte de la gente no ha estado nunca dentro de un burdel. Sobre todo la mayor parte de las mujeres españolas que nos están viendo no han estado dentro de un burdel, no han estado con prostitutas. Entonces, ¿cuál es la imagen que tienen de la prostitución? La que les ha llegado por medio del cine, de las series, de la televisión, justamente. Y es una visión tan edulcorada, tan romántica, tan idealizada y tan falsa, que ver una película como la de Isabel, que nos introduce en una perspectiva crítica de lo que sucede dentro de esos burdeles, pues me parece algo que es una oportunidad que no deben dejar pasar de ver, porque Pretty Woman es la idea que tienen de la prostitución y es bastante intolerable. Bastante nefasta, la verdad. Qué guapo. ¿Buscas compañía? No, busco Beverly Hills. ¿Puedes orientarme? Claro. Por 5 pavos. Isabel, pues a ti te voy a pedir, por favor, que nos presentes tu largometraje, porque es una película que has escrito, que has realizado y que realmente necesita de mucha valentía por parte de la batuta que dirige esa orquesta para darnos este punto de vista tan poco habitual. Cuéntale a los espectadores, por favor, ¿qué es tu película? Pues ante todo yo quería hacer una película entretenida, que a pesar del tema que abordaba, no dejara, digamos, que la gente se aburriera. Por eso tomó un poco la forma de thriller, y luego quería hacer una película que hiciera pensar a la gente, y me alegro lo que ha dicho Beatriz, porque eso es precisamente lo que yo quería, lo que queríamos, tanto el guionista como yo, conseguir tratar de que la gente se pusiera en el punto de vista de una mujer que está ejerciendo la prostitución, y yo quería de alguna manera también romper con esa idea de la mujer de vida alegre que nos transmitía el cine, que yo sospechaba que no debía ser muy alegre. Películas que a mí me encantan, por otra parte, como Irma la Dulce, pues yo sospechaba que había ahí un mundo sórdido que nadie estaba contando, y eso era un poco lo que quería contar. Pero vamos a verla y luego empezamos a charlar sobre ella. Vamos a conocer a Evelyn, una joven peruana que viene a España con la esperanza de ayudar a su familia y salir de la pobreza.
y que será engañada y esclavizada por una mafia internacional de trata de mujeres. Isabel de Ocampo, su directora, se documentó en profundidad antes de escribir el guión junto a Juanma Romero, y todo lo que cuenta parte de testimonios auténticos de mujeres que sufrieron la esclavitud sexual. Evelyn se aleja del glamour con el que en ocasiones se presenta el mundo de la prostitución y nos adentra en algunos de sus sótanos más terribles. Os invitamos a compartir con nosotros esta dura historia que sin la menor duda nos va a proponer muchos temas de conversación. Hasta ahora, os dejo con Evelyn. La puerta se cierra y con ella cualquier asomo de esperanza, desolador final tras el cual tenemos que dar de nuevo las buenas noches a Isabel de Ocampo, directora y co-guionista de Evelyn, y a Beatriz Jimeno y Ana de Miguel, autoras feministas, que entre sus vastos currículums se incluye el haber escrito e investigado mucho sobre la trata de mujeres para la explotación sexual. Pues buenas noches de nuevo a las tres, Isabel, Beatriz, Ana. Hola. Aquí estamos después de tu final y precisamente por ahí quería empezar, porque realmente, ¿por qué un final tan negativo? Porque no hay otra opción, no había posibilidad de un final con esperanza. Es un final que eligieron las propias mujeres que me asesoraron de APRAM. Yo les pregunté, ¿cómo queréis que acabe esto? Y porque puede acabar bien, puede acabar mal, esto es el cine, y ellas me dijeron, no, que acabe como acaban en la realidad, porque que el hecho de que estemos nosotras aquí es una excepción. Lo normal es que todas terminen volviendo. Y entonces, bueno, a mí me pareció escalofriante y no era un final muy comercial, que digamos, pero tuve la suerte de que mis productores me dejaron acabar así. Precisamente hace unos años ganabas el Goya al mejor corto de ficción por tu cortometraje Miente, que abordaba este mismo tema, pero sin embargo tenía un final feliz. Sí. No sé qué evolución en esos años. Pues la diferencia fue que para Miente yo me documenté a través de terceras personas, a través de periodistas, de gente que filtraba su forma de verlo, ¿no? Su forma de abordar el asunto. Pero para Evelyn, Juanma y yo decidimos que íbamos a escuchar a la gente en primera persona. Y nos entrevistamos con todo el mundo que tenía algo que decir en ese momento sobre la prostitución y la trata. Y nos costó muchísimo porque el mundo este es muy hermético, las ONGs protegen mucho a las mujeres, cosa que me parece muy bien, y finalmente nosotros les escuchamos en primera persona, y la diferencia estuvo en que, claro, no hay lugar a dudas, porque la duda la preguntas y te la responden. Entonces, de hecho, hay un momento que para mí fue muy también duro, y es que en la primera versión de guión que nosotros habíamos escrito, digamos, la agresión física estaba al final como el clímax, ¿no? Como el inicio del tercer acto. Pero cuando nos entrevistamos con las víctimas de trata y nos explicaron cómo funcionaba todo esto, nos dijeron que eso es lo que hacen al principio. Cuando llegas al club, lo primero que hacen es quebrantarte así. Con lo cual tuvimos que trasladar ese clímax al principio de la película, digamos al final del primer acto. Entonces era horrible, yo me quedé muy afectada porque dije, ¿qué es lo que va a pasar a continuación, ¿no? ¿Qué tenemos que inventar? Porque todo va a ser como un crescendo hacia más todavía. Pero claro, tiene todo el sentido, ¿no? Cuanto más Claro. roto está el ser humano y cuanto más rota está esa mujer, más vulnerable es y más dependiente y más incapaz va a ser de luchar por sus derechos. Exacto. Y por sus metas, ¿no? Obviamente. O Claro, sea, todo encaja dentro de esta dinámica que los empresarios, mal llamados empresarios de la prostitución, manejan, son tiempos que manejan a la perfección, son fases psicológicas que saben perfectamente cómo van a reaccionar ellas, en qué momento van a romperse, van a rendirse, en qué momento a lo mejor van a volver a sacar fuerzas y cómo hay que aplastar eso. Beatriz, ¿qué aspectos de la situación que viven las mujeres que sufren esta esclavitud te parece que Evelyn refleja mejor? Pues justamente, además me queda un poco impresionada cómo lo contaba Isabel, ¿no? Yo creo que lo que refleja muy bien es eso, cómo es una industria, cómo no hay nada espontáneo en esto.
no es que rapten a una mujer y a uno se le ocurre yo voy a hacer esto, a ver si... No, o sea, son empresarios, son gente que sabe muy bien qué pasos tienen que ir dando, porque son miles de mujeres, en realidad son cientos de miles, y es un negocio en el que saben perfectamente qué hacer, cómo romper a estas mujeres, ¿no? Y lo tienen muy estudiado y es casi como una cadena, ¿no?, de producción, y es un poco escalofriante, ¿no? Quiero decir que lo vemos todo en la carretera, cuando vemos esos clubs, ¿no?, por todas las carreteras de España, esos lugares siempre con las persianas bajadas, y yo pues siempre me pregunto qué estará pasando dentro, ¿no?, que nadie parece. Así que cuando vemos esos clubs por las carreteras tenemos que pensar que pasa algo muy parecido a lo que tu película cuenta. Bueno, es muy complejo el mundo de la prostitución. Mi película está narrando una experiencia concreta de una chica que aquí lo fundamental es que no hay violencia física, hay muy poca violencia física, es todo coacción, funciona como una secta. Los proxenetas tratan de comerles la cabeza a las mujeres para que ejerzan la prostitución voluntariamente, para que piensen que lo que les está pasando es lo mejor que le puede pasar en sus circunstancias, ¿no? Y sí, efectivamente, lo que pasa es que, claro, la película se estrenó en 2012, yo me documenté en 2010, son mafias que evolucionan y se adaptan a los tiempos. Ahora, por ejemplo, la deuda ya no la utilizan tanto, o sea, utilizan otras técnicas, porque el negocio de la prostitución y la trata en realidad está en el que la mujer esté en el club todos los días, pague sus 50 euros por estar en el club, se retrase en los pagos, gaste dinero en el supermercado que tienen allí, en la tienda de ropa, en la peluquería, en ir generando y gastándose el dinero que supuestamente ellas ganan, pero que no pueden, digamos, los proxenetas cogérselo del tanto por ciento de lo que le cobra el cliente, porque eso sería proxenetismo, eso está penado por la ley. Entonces la forma de quitarle el dinero es indirecta. Ana, ¿es posible hablar del tema de la trata de mujeres sin hacerlo desde una perspectiva de género, sin considerar la desigualdad que existe entre hombres y mujeres, precisamente? Pues no, la verdad es que no es posible. Lo que sucede es que ahora estamos viviendo unos tiempos, unos tiempos que hay que interpretar, y esta película puede ser muy oportuna para ello, porque pensábamos que con la liberación sexual que obviamente tenemos las mujeres, con todo lo que ha avanzado la igualdad entre hombres y mujeres en las últimas décadas en España, que la prostitución iba prácticamente a desaparecer, a ser un fenómeno residual, muy residual, o a desaparecer. ¿Y qué nos hemos encontrado? Todo lo contrario. Nos hemos encontrado que en este país hemos emprendido una lucha sistemática por la igualdad entre hombres y mujeres, desde hace 20 años o más, y hemos ido avanzando. Y ahora que hemos visto con estupor que justo mientras todos estos 20 años, mientras más avanzábamos y nuestros compañeros, los hombres, más apoyaban la igualdad, hemos visto que los proxenetas estaban llenando España desde los años 90, llenando España literalmente de chicas traídas del este, de 18 años. Chicas, las que llaman las natachas, llenando de natachas España, de chicas negras como el ébano, o sea, de chicas muy, muy jóvenes, cada vez más jóvenes, muy, muy guapas, ahora de asiáticas. Madrid está lleno de burdeles de asiáticas, que tendrán más de 18, pero aparentan 15. ¿Y esto cómo lo podemos interpretar? ¿Cómo es posible que una sociedad como la nuestra, que dice estar comprometida con la igualdad entre hombres y mujeres, los hombres, nuestros hombres, que son nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestras parejas, han aplaudido, han dicho, pero ¿esto qué es? Esto es una maravilla, y son ellos los que han duplicado, triplicado, quintuplicado la demanda de todas estas chicas, porque sin demanda no habría prostitución, sí, claro, y no habría trata. Entonces, o lo hacemos desde el punto de vista de la igualdad de género, decirles, ¿cómo os toleráis hacer lo que estáis haciendo? Decís apoyar la igualdad y habéis llenado España de burdeles, llenado España. Los proxenetas nos preocupan, pero son delincuentes. Nuestro gran interrogante va dirigido a nuestros hermanos de raza humana.
¿Cómo os toleráis hacer lo que estáis haciendo y os atrevéis a hablar de igualdad a vuestras hijas? A mí me gustaría, Isabel, que me contaras cómo fue el proceso de documentación, porque realmente la película no es en absoluto un documental, pero tiene una verosimilitud y una verdad que acerca muchísimo a la realidad, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de documentación y cómo llegas a dar esa consistencia tan real al personaje de Evelyn? Pues fue muy riguroso. La verdad es que ahí Juanma y yo nos hicimos un trabajo de entrevistarnos con todo el mundo que tuviera algo que ver con esto, con la Policía Nacional, con la Guardia Civil, con asociaciones que estaban a favor de la prostitución, en contra de la prostitución, asociaciones que estaban en un lugar intermedio. Nos entrevistamos también con periodistas que habían estado infiltrados, con policías, con todo el mundo. Y realmente el personaje de Evelyn a mí me salió fácil hacerlo. A mí el complicado fue el del proxeneta. Ahí necesité de la ayuda de Juanma porque yo caía continuamente en un personaje maniqueo, y lo complicado de todo esto es que aquí no hay ni buenos ni malos, son todos grises, ¿no? Y tuvimos la suerte de conocer un proxeneta por un amigo, porque claro, cuando te pones a preguntar al final siempre acaban apareciendo todos, y él nos asesoró mucho. De hecho, le pasé el guión y me lo devolvió lleno de notas que fuimos utilizando en la película. Las mejores frases casi son suyas. Hay una que dice: si tienes un problema y se lo cuentas a la policía, tienes dos problemas. Sí, sí. Esa frase es suya. Entonces nos ayudó muchísimo, y de hecho incluso tuvimos la suerte, me llevé a mis actores, a Adolfo Fernández, a Sari, a Guadalupe, me los llevé a un macro burdel donde él trabajaba, y tuvimos la oportunidad de que le explicara a Adolfo en qué consistía su trabajo, ¿no? Su trabajo de chulo. Te estaba comentando que hay dos maneras de ver esto: la manera de buena o mala. Entonces, la manera que yo veo es, como mejor me ha ido o mejor nos ha ido a nosotros, es dentro de lo malo darle un poquito de más facilidad hacia las mujeres, para que nosotros egoístamente tengamos menos problemas, ¿vale? Es una manera de manipular a las mujeres. En el mundo el papel que tú haces, vale, ¿cómo te diría? Existe, es así, y no es culpa nuestra. ¿Me entiendes? No soy San Rafael, soy una persona en la que yo veo que nos ha ido bien así. De la otra manera también lo hemos hecho y nos fue mal. También hemos pagado cárcel, ¿no? Hemos pagado multas, hemos pagado dinero, hemos pagado muchas cosas, y de esta manera pues no pagamos cárcel y seguimos haciendo lo mismo, y las mujeres están más contentas, ¿vale? No todas las mujeres son iguales, no son cuadros que están pegados en la pared, no son espejos, son ni como decía un amigo mío, no son cositos, o sea, kilos, no son personas que tienen cerebro. Entonces tienes que saberlas manipular. A una mujer le puedes hablar bien, a otra mujer le tienes que hablar mal, a otra mujer pues la tienes que intimidar, y a otra mujer pues le tienes que dar mucho cariño, ¿vale? ¿Con el fin de qué? De sacarle el dinero a todo. Es así, es un juego. No me considero más bueno ni más malo. Para mí fue muy impresionante el que nos dejara entrar en el club, porque es verdad que la mayoría de la gente, la mayoría de las mujeres sobre todo, nunca hemos estado en un puticlub, y es algo muy impresionante. Y es un mercado de la carne que impacta muchísimo, no te quedas indiferente. Y estaban allí todas las niñas, porque son niñas de 18 años a 23 años, cuando ya las dejan que se vayan, a lo mejor porque ya se convierten en piltrafas humanas, según sus palabras, pues están allí ellas ateridas de frío, con la poca ropa, no sé, todas muy guapillas, con ojeras, ¿no? Que es una cosa que te llama muchísimo la atención, y es algo que no te deja indiferente. Y a mí me cuesta, volviendo al tema de los clientes, me cuesta mucho verles cómo son capaces de cerrar los ojos ante eso, y de incluso cuando saben que un club se ha cerrado porque ha habido una redada y se han encontrado casos de trata, son capaces de volver al día siguiente.
Hay una cosa realmente interesante en la película, que es la evolución psicológica que viven las mujeres hasta asumir y considerarse prostitutas. Claro, eso en la vida real tiene lugar en 3 o 4 días, ¿vale? Que en mi película tarde casi una semana o 15 días es excepcional, pero en la vida real es un proceso muy rápido, porque estás contra la pared, porque la vergüenza te embarga, porque te has sido engañada, porque a lo mejor quien te ha llevado ahí es tu novio. Hay un montón de parámetros psicológicos que ellos manejan a la perfección, que están esperando tranquilamente a que la mujer venga, se queje con sus amenazas, sí, tú haz todo lo que quieras, pero el proceso es humano, es completamente humano, porque al final te adaptas, cualquiera nos adaptaríamos, tienes que sobrevivir, y al final terminas defendiendo aquello que haces porque si no te romperías. O sea, defiendes la dignidad de lo que haces, lógicamente. Cuando hablaba antes, Ana, de los clientes, yo creo que claro, hay prostitución y trata porque hay demanda, y de hecho hay trata porque hay mucha más demanda de la oferta, es decir, no las mujeres que hay, o sea, no hay tantas mujeres para llenar que quieran dedicarse a la prostitución para cubrir tanta oferta, entonces hay que recurrir a técnicas, o sea, no será tan bueno, hay que recurrir a raptarlas, bueno, a convencerlas, a engañarlas, a atraerlas, a romperlas. Pero a mí lo que me parece escalofriante y creo que tiene que ver con la igualdad de género es esa construcción de la sexualidad masculina, decía, que permite que los clientes puedan disfrutar ante niñas que están ateridas, es decir, que puedan disfrutar con una persona que no siente deseo. Es la cosificación máxima, porque el sexo es deseo mutuo. Pero no les importa que la persona no solo no sienta deseo, sino que a lo mejor está asqueada, y en esa situación seguramente esté asqueada y sienta asco. O sea, les da igual, son capaces de disfrutar por encima de eso, por encima de seres humanos con frío, por encima de seres humanos rotos, con ojeras, que tienen que tener sexo 6 veces por la noche, con todo lo que eso significa, con seres humanos, mujeres, que no querrían estar allí por nada. Que sean capaces de disfrutar por encima de eso, a mí me parece que es una construcción de la masculinidad terrible, que pocas veces se cuestiona, ¿no? Pero, yo qué sé, los anuncios, la cosificación general, que es mayor que nunca en muchos aspectos, mientras que en otros aspectos somos más libres que nunca, en otros la cosificación de las mujeres es mayor que nunca, les hace pensar que no pasa nada, que eso es posible y que está bien y que, bueno, que es normal. A mí eso me parece terrible, ¿no? Esa cosificación y esa deshumanización de las mujeres. Y es que además son necesarias las complicidades a distintos niveles, ¿no? Porque estamos hablando también, tu película refleja muy bien la complicidad de la mujer desde distintos puntos de vista, ¿no? De alguna manera todos los personajes que salen en la película queríamos que reflejaran una postura de la sociedad ante la prostitución. Sí, la cocinera que, pues que es que no le queda otra que trabajar, porque ella también tiene que dar de comer a su familia y tiene que cerrar los ojos. La prima, que se ha adaptado, y hay un momento que le dice, pues es que no tienes nada, no tenemos estudios, no tenemos papeles, no tenemos nada, o sea, si esto es lo mejor que nos puede pasar, ¿no? El personaje de ella, de Guadalupe Lancho, que lo hace magníficamente bien, que es la proxeneta, la mami, la madame, que es una mujer que en algún momento de su pasado ella probablemente ejerció la prostitución y probablemente pasara todas estas etapas, y ahora está trabajando para ellos, para la casa, como ellos dicen, y también la mujer al teléfono. La mujer del cliente. La mujer al teléfono, y bueno, es un personaje también que es casi como la mayoría de cualquiera que le pase, ¿no? Que es alguien que sí, que al principio está muy enfadado y sí, yo te ayudo porque esto es un escándalo, pero luego realmente quien paga la hipoteca es su marido y ella está dependiente, ella depende económicamente de él y al final termina cerrando los ojos también y mirando para otro lado. Es que, mira, si te ayudo a ti, ahí le meto en un día, ¿entiendes? También otro personaje fundamental que es el del vendedor de zapatos, el del vendedor de joyas, que es toda todo el dinero legal que mueve la prostitución, porque la prostitución mueve muchísimo dinero legal, muchísimo dinero que hace que, claro, que tener un macroburdel en el pueblo es casi que te toque la lotería, porque lo pagan ellos al doble de lo que suelen costar las cosas. Si tienes que ir a hacer una obra, a poner un pladur o lo que sea, te van a pagar el doble. Si vas a ser camarero, te van a pagar el doble, cocinero, te van a pagar el doble. Es decir,
que hay un montón de gente que se beneficia indirectamente de la prostitución y por lo tanto pues tiene que cerrar los ojos. Es que es una complicidad que viene a lo largo de toda la historia, por eso la tenemos tan interiorizada y está tan legitimada la prostitución. Fíjate que para la Iglesia, a lo largo de todo el medievo, en que la prostitución estaba legalizada, ha estado legalizada la mayor parte de la historia de la humanidad. Solo desde que hay feminismo hemos dicho, vamos a examinar esto desde otro punto de vista. Y nos hemos atrevido a decir, esto lo vamos a examinar y no nos parece bien. Pero la sociedad siempre ha sido enormemente complaciente con lo que han llamado la debilidad masculina. La debilidad masculina. Hasta la Iglesia lo llamó la teoría del mal menor. De bueno, que haya prostitutas, bien no está, pero es un mal menor. ¿Menor respecto a qué? Respecto a que los hombres no pudieran acceder al cuerpo de una mujer cuando les diera la gana, por un precio variable, con lo que ha sido España, que ha sido calificada como el burdel de Europa. Nos ha quitado el puesto a Alemania con su prostitución legalizada, que hay un programa de la 2 extraordinario que pone los pelos de punta, como tu película, pero ¿dónde está la voz de la Iglesia diciendo, pero ¿qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo los hombres españoles? Yo no he oído nada al respecto. El matrimonio homosexual y esas cosas protestan y el mucho, aborto, el matrimonio homosexual pero bueno, esto es que le deben aplicar la ley del mal menor. Sí. Y ya para terminar, ¿qué enseña la prostitución a los chicos? Pues les enseña a poseer mujeres. Y a las chicas, ¿qué nos enseña? A tragar. Porque el patriarcado te tiene que enseñar esto. De alguna manera, cállate, no digas nada, como sucedía con la violencia de género. Cállate, no digas nada, haz como que no vemos nada. Y ahora con la prostitución, las chicas jóvenes de 16, 17 y 18 aprenden a tragar, porque ya no aprenden por las leyes les dicen, sois iguales, incluso dicen, ay, es que somos el poder de las chicas, el girl power, pero ante la prostitución, a callar. Os calláis y tragáis, lo que hagan los chicos. Entonces es una auténtica escuela de desigualdad. Además, al tratarse de un negocio ilegal, las víctimas no hablan, entonces no tenemos datos reales, quiero decir, como tú has dicho, España, el prostíbulo de Europa. Solo en 2015 en España la policía encontró 14.000 mujeres con claros indicios de estar viviendo una situación parecida a la de Evelyn. Unas 100.000 mujeres y niñas entran cada año en los países de la Unión Europea como víctimas de trata con fines de explotación sexual. Y estamos hablando de que es uno de los 3 negocios ilícitos más rentables. Los otros 2 son el narcotráfico y el tráfico de armas. Hablamos de trata de aquellas que son víctimas de un delito, pero ¿cuántas otras, no son víctimas directas de un delito, quiero decir, no, pero son convencidas, son captadas, cooptadas, sin necesidad de que sea ilegal, pero podrían considerarse que, bueno... Isabel, ¿y cómo es posible tanta impunidad? Os lo pregunto a las 3. ¿Cómo es posible tanta impunidad? ¿Qué hay detrás de este negocio para que sea tan complejo combatirlo? Pues hay muchísimo dinero para crear confusión en la sociedad, porque tenemos a muchísimas mujeres defendiendo, por ejemplo, que exista la prostitución. Hay muchísimo dinero por parte de las mafias para pagar a gente y para hacer contracampañas. Cada vez que hay una campaña contra la trata, ellos contraatacan en sus clubs, haciendo campañas de marketing para atraer nuevos clientes, contratando al disc jockey de moda, a la bailaora de moda, que a lo mejor es gente que le sale un bolo, va, acude al lugar y llega allí y se encuentra con que es un puticlub. Y allí, ¿qué haces, no? Eso pasa, ¿no? Y entonces en el pueblo o en la ciudad que sea, se enteran que toca el DJ en un club que a lo mejor ellos nunca jamás habían visitado, pero que entran, y entonces se junta ya pues la risa, la complicidad, la falsa idea de transgresión, el jajaja, y entonces los proxenetas lo saben. A lo mejor acuden 20 chicos a una despedida de soltero y nos reímos mucho, pero a lo mejor 2 de ellos vuelven solos. Y entonces ya es cuando consumen y cuando se hacen clientes. Y eso ocurre porque la sociedad no quiere ver lo que está pasando ahí. Una de las frases de nuestra campaña es: no seas cómplice y denuncia. Si tú lo permites, lo estás autorizando. Cuando ustedes hablan con los clientes, ¿ellos son conscientes de lo que es la trata? Ellos son conscientes o quieren ser conscientes
que las mujeres con las que ellos están nunca son esclavas, son libres. Hipocresía lo que está teniendo la gente. Yo cuando estaba escribiendo el guión de Evelyn, yo recibía mails de gente que me atacaba a mí diciendo que gente como tú está transmitiendo una idea de la prostitución que es falsa, porque la trata no existe. Eso en el año 2010. Y luego aparte que los medios de comunicación durante mucho tiempo en España han caído a la hipnosis, ¿no?, de la Pretty Woman. Yo recuerdo cuando estábamos preparando el guión que yo leía artículos de prensa y cada vez que abordaban el tema de la prostitución siempre era fulanita de tal, trabaja en el polígono de Marconi, de tal hora a tal hora, cobra tanto y ejerce tales servicios. Y yo pensaba, ¿y las causas? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué eso lo pones al final del artículo? Por eso Evelyn, para mí es fundamental, empieza contando la causa, ¿no? Contando la causa de por qué existe la prostitución y por qué existe la trata. Y la causa verdadera es, aparte del patriarcado y de esta construcción sexual de los hombres y de estas ideas falsas que les han metido en la cabeza, es porque existe pobreza en el mundo, porque hay mujeres que necesitan ganarse el pan. Mi trabajo es de comer a mi familia, tu familia, así que te pido respeto. A mí estos debates de la dignidad de la prostitución es que yo parto de la base de que cualquier mujer que ejerza la prostitución es que esto, o sea, le aplaudo, yo me quito el sombrero. Porque efectivamente hay muchísima dignidad en ser capaz de vender tu cuerpo para dar de comer a tu familia. Pero está claro que los proxenetas y los captadores no van a ir al barrio de Salamanca a buscar víctimas. Van a ir a lugares donde saben que hay mujeres con problemas, con padres que cuidar, con niños pequeños que dar de comer, etcétera, etcétera. Claro, es un lobby. Imagínate el tercer negocio del mundo, que a veces es el segundo, dependiendo, además están muy relacionados. Montan, o sea, tú montas, a veces no te dejan ni escribir artículos por las redes, tienen montado, están incluso en la ONU organizadamente, hay sindicatos que pagan los proxenetas, o sea, los proxenetas pagan estudios como las farmacéuticas, ¿no? Cuando decimos, pagan un estudio para demostrar que una medicina hay que venderla más, aunque esa medicina no sirva, todo, cuando hablas de esas cosas la gente lo sabe, pero cuando hablas de esto no, pues es un enorme negocio mundial pagando campañas, muchos periódicos en papel viven de los anuncios de contactos, eso lo han reconocido. De hecho, es una gran fuente de ingresos, ¿no?, para muchas otras cosas. Bueno, en los pueblos, ayuntamientos a veces, algunos alcaldes dicen yo no puedo prohibir o clausurar este prostíbulo porque se me hunde el pueblo. Y me quería contar simplemente una cosa que me contó el otro día una mujer en una charla que estaba dando yo sobre prostitución. Ella era una mujer que dice que tenía una idea, ella era... bueno, no le importaba el tema de la prostitución, incluso era pues regulacionista y que, porque, bueno, le parecía, y que vivía cerca de la Junquera, donde están esos macroprostíbulos y tal, y ella vivía allí. Decía que ella lo que había notado, que ya no era eso, que había cambiado, porque había notado que la percepción social de las mujeres en aquellos lugares donde los hombres van constantemente al prostíbulo desciende. O sea, que a ella les empezaba a resultar insoportable cómo miraban los hombres de su pueblo a las mujeres, y que lo había notado, es decir, los hombres, a todas, claro, y que había empezado a pensar que realmente la prostitución era, como dice, una escuela de desigualdad para los hombres y para las mujeres, y que nos pone en lugares distintos, y que ella eso lo había notado y que había cambiado su percepción de la prostitución. Y efectivamente hay una corriente política que apuesta por la regulación de la prostitución y que afirma que regular los derechos de las mujeres de algún modo serviría para que fueran menos vulnerables. Hay dos cosas distintas. Una cosa es mantener que hay que regular la prostitución por las razones pragmáticas o de derechos humanos que sean, pero claro, para que el Estado regule la prostitución hay que dar otro paso, que es decir, el sexo es una actividad como otra cualquiera. Si el sexo es una actividad como otra cualquiera, la violación deja de tener, para empezar, la gravedad que tiene en estos momentos. Ha sido simplemente una agresión y el acoso sexual dejaría de existir inmediatamente. Porque te dirían, bueno, mujer, te ha tocado el culo y ¿qué? Ya nos ha dicho el Estado que el sexo es una actividad como otra cualquiera. ¿Qué te pasa? Es decir, es gravísimo que el Estado se convierta en proxeneta. Otra cosa es que haya mujeres que se quieren prostituir. Es que yo creo que una cosa es, o sea, siempre lo hemos dicho, ¿no? Estas mujeres, claro que tienen que tener todos sus derechos garantizados como ciudadanas, como seres humanos, pero eso no requiere de la regulación, no es verdad. O sea, es un tema muy complejo, pero es verdad que no requiere de la regulación, y regular es legitimar.
Legitimar, es decir, esta actividad está bien, porque no regulo lo que me parece que es insoportable. Y por tanto creo que la prostitución merece una crítica constante, porque creo que con existencia de prostitución nunca habrá igualdad. O sea, es así. Entonces el Estado tiene la obligación de luchar y de avanzar hacia la igualdad. Regular la prostitución es regular una institución que legitima la desigualdad. Y entonces no tiene sentido legitimar la desigualdad si estás diciendo que tu aspiración es la igualdad. Puedes ver cómo hacemos que esas personas tengan derechos humanos, derechos civiles, pero legitimar eso es legitimar una institución de desigualdad, y el Estado creo que lo que tiene que hacer es combatir las instituciones de desigualdad. El objetivo del neoliberalismo siempre es ganar más dinero. Entonces, si ahí de repente llega un autobús de 60 hombres y hay 40 mujeres, ¿qué van a tener el empresario? ¿A los otros 20 esperando? No, obviamente pasado mañana va a ir a traer mujeres por las buenas o por las malas para cubrir esa demanda. Y en los países donde se ha regularizado o se ha legalizado la prostitución ha aumentado la trata. Y eso son datos que no pueden negarlos. En Alemania ha aumentado un 61%, en Alemania, en Holanda igual. Y luego, aparte de esos efectos secundarios, como el hecho de que los hombres empiecen a mirar a las mujeres con esa forma de pensar, con ese desprecio de pensar que cualquiera puede ser, o sea, puedo pagar por ella. También hay otros efectos secundarios que cuenta Lidia Cacho, por ejemplo, en su libro Esclavas del Poder, y es el aumento de la pederastia en los países donde se legaliza la prostitución. Porque, bueno, es que una cosa lleva a la otra. Y es muy triste, pero es así. Si nadie te pone límites, pues... Acabo de estar con un cliente que quería... Me sacó una foto de su hija. Y luego me da un uniforme de colegio. Y me dice que me lo ponga. Yo creo que lo fundamental es que los hombres, los niños, vean a las mujeres como sus iguales, como seres de carne y hueso, que empaticen con ellas. En ese sentido, esta película es genial porque o sea, te pones en el punto de vista de Evelyn en este caso, que los hombres rompan ese muro que hace que las vean como cosas realmente, que no sean conscientes, a lo mejor hombres muy empáticos en su vida cotidiana, con su familia, con sus hijas, con sus amigas, hombres normales y corrientes, o especialmente incluso sensibles, empáticos y humanos, pues cuando van de putas, ahí hay un muro que les dice: esta cosa está para mi servicio, y por tanto no empatizo, no pregunto cómo está, no sé si ha sufrido, si está asqueada, si está llorando, si en cuanto me deje, si ha tenido 20 esta noche. No sé, me gustaría recordar los momentos interesantes y bonitos que hemos tenido después de la película de muchos hombres que nos escribían contándonos que efectivamente les había bufeteado la película, que iban ya por la calle Montera y se planteaban esa realidad de otra manera. Claro. O sea que yo en ese sentido confío mucho y en ellos, en su capacidad para replantearse las cosas, y voy a aprovechar también para hablarte del trabajo en el que estoy ahora inmersa, que es un documental que precisamente aborda la construcción de la masculinidad, el tratar de investigar de dónde surgen todas estas ideas, ¿no? Y que es el lugar donde me llevó a hacer una película como Evelyn. Todas las preguntas que se quedaron sin responder, o sea, todas las historias que me contaban las mujeres en los prostíbulos, las prostitutas, de todas esas prácticas que les piden ahora, ¿no? O sea, influidos por la locura de la pornografía, y que ellas salían huyendo y estaban horrorizadas. Bueno, pues es un poco lo que quiero abordar en el siguiente trabajo, es de dónde surgen las ideas que tenemos, tanto los hombres como las mujeres, de nuestra propia identidad. Qué interesante, Isabel. A ver si sale bien. Seguro, qué interesante. Pues enhorabuena por este trabajo y por el que estás ahora mismo, por el que tienes entre manos ahora mismo, en el que debes estar investigando. Gracias, Beatriz, también por tu tiempo y por haber estado aquí de nuevo. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a las tres. Ha sido un placer. Una extraordinaria forma de narrar una historia de amor que ya se ha convertido en todo un fenómeno internacional. Enhorabuena a Juanjo Jiménez Peña y a todo su equipo por su trabajo y por todo lo bueno que le está sucediendo a Timecode. Hasta aquí nuestra versión española de hoy. Os esperamos la próxima semana aquí en la mejor butaca para el mejor cine en español reciente. Chao.